Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Herrera, yo soy profesor de la maestría en Psicología Criminal de Ciencia Aplicada y bueno, me ha tocado en esta ocasión coordinar el módulo que trata sobre explicaciones de la criminalidad versión 1 y bueno, quiero hablar para presentarme un poquito de mi persona, ¿no? Yo soy psicólogo de profesión, tengo también una maestría en Psicología Educativa y soy doctor en Psicología Social. Además de colaborar con Ciencia Aplicada desde hace algunos años, trabajo también para la Universidad de Guanajuato como profesor de tiempo completo. Ahora mismo nos vamos a disponer a hacer una recapitulación de las temáticas que hemos visto en el módulo, las cuales básicamente son tres. Las explicaciones de la criminalidad o orígenes de esta desde una perspectiva del aprendizaje social, la explicación del origen de la criminalidad desde un origen biológico, y la explicación de la criminalidad desde un origen que atañe más a lo psicológico y social. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las teorías innatistas de la criminalidad. Esto incluye obviamente una relevante liga entre la conducta criminal y algunas cuestiones como la genética, la endocrinología, la morfología física de los seres humanos. De hecho, ciencias como la criminología se originan a partir de la antropología física, a partir de la medicina y a partir de la frenología. Bueno, en este caso lo que quiero hablar es cómo hay algunos teóricos que mantienen la hipótesis de que los delincuentes nacen ya predispuestos para hacerlo. Habría que retomar, por ejemplo, una teoría básica de la psicología, que es la de William Sheldon, que se llama teoría sobre los somatotipos, donde, si recordamos, existen 3 somatotipos básicos y cada uno de ellos tiene un repertorio de conductas que suelen repetitivamente hacer, ¿no? Bueno, pues en la psicología criminal no es la excepción y existen hoy día estudios que refieren que una función galvánica del cerebro atípica, que una activación menor del área de la corteza frontal y prefrontal y que la incidencia de algunos patrones que tienen que ver con hormonas y con glándulas provocan o predisponen a los sujetos a ser más violentos, más agresivos y también a pegarse menos a las normas sociales, ¿no? En este caso también retomaría una trisomía, que es un accidente genético. Vaya, yo creo que de las trisomías más famosas estaría el síndrome Down. En este caso es una trisomía que no produce ninguna evidencia física, a diferencia del Down que estaba usando como ejemplo, pero sí produce una predisposición importante para realizar ciertas conductas. Me refiero a la trisomía XY, que nos produce sujetos masculinos, pero con una sobrecarga masculina, por tanto son violentos, agresivos, hipermasculinizados y más difíciles, digamos, de acoplar a toda la gama de normas y reglas sociales, ¿no? Entonces, a manera de cierre, enfatizaría que tenemos, a partir de estructura física, estructura neurológica, bioquímica, endocrinología y genética, importantes hipótesis que nos dicen que a veces se puede buscar el origen de una conducta criminal justo en ellas, principalmente cuando la explicación en lo social aparenta no estar clara. Entonces sería un buen momento quizás para ir allá, porque pues la disertación ha estado y creo que se mantendrá por un buen tiempo y ninguna de las 3 posturas que hemos observado tiene la razón de manera total. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las teorías del aprendizaje que anclan en un postulado de que la conducta criminal es una conducta que no se trae por origen y que por tanto es aprendida. Aquí hay que rescatar el trabajo de 2 teóricos principales, Albert Bandura, un académico canadiense que labora en la Universidad de Stanford, quien hace años, en los 70s, aportó al mundo de la psicología una teoría importantísima denominada teoría del aprendizaje social, donde, como sabemos, básicamente se nos dice
que los patrones de conducta que adquirimos y que sostenemos con el tiempo tienen que ver, tanto en la adquisición como en el sostenimiento, con que socialmente nos atraen ganancias, con que socialmente también nuestros interlocutores las observan como correctas, o bien, si no las observan como tales, nos dan algunas consecuencias que a nosotros nos convienen. En ese sentido, bueno, Bandura, digamos, el primer acercamiento formal que tuvo ya con la psicología criminal fue estudiando cómo la agresión en el humano se aprendía socialmente. Y esto lo empezó a hacer con niños, en el entendido o en el supuesto de que los niños pues poseen menos contaminación que un adolescente o que un adulto, y que podía evidenciarse de forma más clara cómo, a partir de observar y de obtener consecuencias agradables, podían adquirir y volverse cada vez más agresivos. Años más tarde, junto con un académico que, si bien no es mexicano por nacimiento, lo es por nacionalización y ha desarrollado su trabajo aquí en México por siempre, que es Emilio Ribes, acuñan un texto que se llama Análisis Conductual, aplicado al estudio de la delincuencia. En ese texto, que es muy interesante, hablan de cómo el delincuente quizás sí se inicia experimentando, pero se preservan esas conductas criminales a partir de que las consecuencias de sus conductas, las criminales, pues le retribuyen cosas que la persona está buscando, ¿no? Años, digamos, más tarde o más cercanos a nuestra época, aparece Ronald Lakers, quien, tomando a Bandura como base, acuña una teoría del aprendizaje social, pero que le agrega las palabras de la delincuencia. Entonces, digamos, usa los constructos y supuestos de Bandura, pero exclusivamente para estudiar el comportamiento criminal. La lógica que sigue es la misma que he estado comentando, donde la observación de otros y las consecuencias que los otros nos dan tendrían que ver estrechamente con que no solo aparezca la conducta delictiva, sino con que se sostenga y se vaya potenciando y agravando cada vez más. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es las hipótesis del origen social de la criminalidad. En apariencia pudiera parecerse esto a las teorías del aprendizaje social. Sin embargo, aquí no se habla de refuerzos o del papel que el testimonio activo o la conducta activa de los otros tienen conmigo, sino con que la criminalidad se origina a partir de una falta de oportunidades sociales, a partir de una serie de fracasos en lo social que llevan al individuo a que tenga una alta carga de frustración y finalmente esta descarga en conductas que son nocivas para otros, ¿no? Los anclajes de estos supuestos son principalmente sociológicos. Uno de los principales habría que recurrir a Emil Durkheim, quien, a partir de la teoría de la anomia, nos explica muy bien cómo las sociedades se enferman a partir de que sus individuos carecen de oportunidades, carecen de los satisfactores más esenciales y paulatinamente van cargándose de coraje, de ira, de frustración y de un sentimiento de desapego y de desadhesión a la sociedad a la que originalmente pertenecían. Y entonces esto torna que su psicología empieza a comportarse en términos de ser un antagónico social. Hay resentimiento, hay resquemor, entonces la lógica es, en lugar de que se vuelque sobre mí, se vuelca sobre los que están alrededor de mí, a quienes considero de alguna forma culpables de esto que me está ocurriendo. De esa manera se sostiene que, por ejemplo, una importante teoría de la génesis criminal nos habla de que los estados que tienen altos índices de criminalidad, por supuesto me refiero a estados no como entidades federativas, sino como países, como gobiernos o estructuras sociales a nivel macro, son aquellos que tienen más desigualdad. Y esto es algo que estadísticamente se sostiene fácil. Si hoy mismo corriéramos a revisar las estadísticas de los países con mayor delincuencia en el mundo,
encontraríamos que las tasas más altas están en países que gozan de altos niveles de corrupción, de impunidad, de desigualdad social, altas tasas de pobreza, altas tasas de desempleo y pues evidentemente una ausencia de bienestar social. Entonces, estas teorías en el ámbito de América Latina han venido muy ad hoc porque justamente los estados latinoamericanos suelen estar afectados por estos males que hace segundos hacía referencia. Aparte de Durkheim encontramos algunos teóricos más modernos, Alessandro Barata de Italia, Raúl Zaffaroni en Argentina, que son criminólogos, y encontraríamos también que muchos de los psicólogos criminales de abolengo en nuestra área, como Vicente Garrido, como Marchiori y muchos más, siempre ligan esta falta de acceso a las oportunidades como un factor que va a ser crimino impelente, es decir, que nos va a generar delincuencia independiente de lo que ocurra ahí, es independiente de que a lo mejor no tuviéramos cargas genéticas que dispongan ni otras cuestiones, ¿no? A manera de conclusión, sería enfático decir que ninguna de las posturas que explican la criminalidad, y no solo estas tres, porque habría algunas más que de alguna manera podemos llamar híbridas, ¿no? Porque combinan perspectivas genéticas con sociales, perspectivas de aprendizaje con lo social, perspectivas conductistas con biologicistas, etc. Ninguna de ellas ha alcanzado la verdad. Recordemos que a final de cuentas, tanto la criminología como la psicología son ciencias sociales y por tanto no son ciencias puras, no son ciencias exactas, que se puedan apegar como la física o la matemática a resultados siempre exactos y siempre comprobables y replicables. Si bien existen estudios cuantitativos que nos dan una alta certeza sobre cosas, no podemos llegar al establecimiento de leyes. Eso debe ser algo que nos debe quedar bien claro. En un segundo momento, hay casos documentados en literatura y en videografía que hacen apelaciones a cuestiones como personas, hijos adoptivos, por ejemplo, que han crecido en hogares armónicos y sin embargo desarrollan comportamiento antisocial y criminal. Al recurrir a sus genealogías se descubre que pues tenían una alta carga de antecedentes criminales, ¿no? Entonces pareciera que lo social se compuso, pero que lo genético a final de cuentas llevó la voz cantante. Sin embargo, también hay estudios a la inversa, donde personas que provenían de ámbitos criminógenos crecen en ambientes armónicos y sus vidas, sus pronósticos de vida principalmente, parecen componerse de manera importante. Existen también personas con cargas genéticas importantes y que no desarrollan finalmente lo que las cargas genéticas parecen pronosticar. Y en esto tienen que ver mucho factores que interactúan y que son múltiples. Realmente, para estudiar los casos criminales, ya sea post facto, como sería en un ámbito penitenciario o policial, o en el preventivo, ante facto, para desarrollar estrategias que reduzcan la criminalidad, siempre también, esta es una segunda conclusión que quiero que nos llevemos, hay que hacer una lógica multifactorial, hay que apelar al pensamiento multifactorial y finalmente, bueno, pues como científicos que somos, siempre apelar al uso de la literatura para tener marcos de referencia, marcos metodológicos y actuar pues con una guía y no en base a supuestos que nos pueden llevar a desarrollar efectos de algo que sesguen lo que hacemos, lo que pensamos y lo que presuponemos.